¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a hablar de lo que es la inflación. No se olviden de seguirnos y darnos su like. Gracias. ¿Qué tal, amigos de FinCoffee? Ahora vamos a hablar de lo que es la inflación. Es un tema que me preguntaron, que se les podía más o menos dar mis comentarios. Miren, vamos a ver lo que es la inflación, que es lo que ahorita nos tiene un poquito preocupados a muchos, porque en sus deducciones no les aparece como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar solamente de lo que es la inflación. Bueno, en la inflación nos dice que es, ¿no? Es un fenómeno económico con repercusiones sociales y políticas mediante el cual se genera un alza generalizada y sostenida en los precios. ¿Sale? Entonces nos habla de repercusiones sociales y políticas, que estas nos pueden hablar de qué está pasando con la economía en nuestro país. De ahí nos dice que las causas de la inflación, ¿sí?, puede ser el crecimiento del gasto público, el déficit presupuestal, incremento de la cantidad de dinero de billetes, monedas y depósitos a la vista en circulación, aumento de la demanda por un producto, escasez de productos en el mercado, devaluación del tipo de cambio. Bueno, nos dice qué consecuencias nos da la inflación. Dice, la más notoria de la inflación consiste en la pérdida o caída del poder adquisitivo. Esta provoca que con la misma cantidad de capital o de dinero que antes se obtenía menos bienes y se obtienen menos bienes y servicios que con lo que se tenía. ¿Sale? Dice, de esta manera la inflación genera crisis económica y pesimismo en la población, ya que el obtener productos se vuelve cada vez más difícil. ¿Qué nos está diciendo? Que de acuerdo a la inflación, si se nos incrementa y nosotros, por ejemplo, en la mayoría de la población se sostiene con un salario base, que con ese su salario, lo que adquiere en un principio de año, con ese salario al final del ejercicio del año, pues su poder adquisitivo es menos. ¿Por qué? Porque nos incrementaron los precios de los productos. Y bueno, eso es lo que nos está diciendo que es la inflación, que es lo que nos está pegando. Nos dice cómo se mide la inflación. Dice, para medir la inflación se utiliza el índice nacional de precios al consumidor. El INPC representa el aumento porcentual de la canasta de bienes y servicios en la adquisición habitual. Para tomar los datos, para llegar a este dato del índice mes a mes, lo que vemos ahí es que, por ejemplo, en la canasta básica, que tenemos lo que es huevo, leche, carne, ¿sí? Si van subiendo de precio, que es lo que toda la población en lo mínimo debe de adquirir, entonces, lo que les decía, si en un inicio tenemos que X producto costaba y en el siguiente mes ya cuesta más, y así sucesivamente se nos va incrementando, pues esto ya nos habla de una inflación. ¿Por qué? Porque es a la continuidad de sucesos, ¿sale? Donde nos dice que cada vez poco a poco nos está incrementando los precios, ¿sale? Entonces, miren, para más o menos tener una idea de los que tenemos tiempo en esto, podemos ver que, por ejemplo, desde el 80 la inflación era enorme, ¿sale? Entonces vimos cómo, por ejemplo, nos vamos al 86 y fue exponencial. Si ustedes recuerdan, en ese tiempo fue más o menos lo del mundial, y muchos, sus papás, sus abuelos, se deben de acordar de que en esta situación, por ejemplo, todos los días nos aumentaba
exponencialmente el huevo, sí, que es un producto de la canasta básica. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el alza en los precios, y hoy, por ejemplo, es un ejemplo, podía amanecer en 20 pesos y al otro día podía subir a 30 pesos y sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, ahí la inflación nos pegó tanto, ¿sí? También en el 87 todavía se fue más dura, ¿sale? Ya en el 88 viene siendo lo que es el término de esta presidencia y vienen sucediendo cambios. De ahí es importante ver lo que son cuando nos dicen cuestiones políticas. Ahorita van a ver por qué. Porque, por ejemplo, ahí entra un nuevo gobierno y empieza a haber cambios y empieza a crear tranquilidad en los mercados porque sus planes son económicos. De ahí, si se dan cuenta, entra este gobierno, bueno, ellos entran en diciembre y todavía se logra sostener y bajar la inflación al 51%. Y en su primer año de ejercicio baja a un 19.7%. En su segundo año sube un poco, pero al término de su año termina en 7.05 en ese sexenio. Luego venimos viendo que en el siguiente se vuelve a incrementar, y de ahí se han de acordar que hubo una volatilidad en el precio del dólar, que también eso nos pegó mucho y fue que se nos fueron subiendo. De ahí ustedes se han de acordar que vinieron políticas económicas duras para lo que fue la situación del país y sí nos pegaron, ¿sale? Ya ahí ustedes se han de acordar de qué situaciones, porque no es cuestión de hablar de política, pero aquí, si se dan cuenta, tuvimos un plan muy duro y muy agresivo que se reflejó en el 95 y pegó muy fuerte, ¿sale? Al final recuperó un poco su sexenio, pero con el cambio de poder se generó un poco de estabilidad. De ahí, si se dan cuenta, en el siguiente sexenio ya se manejaron tasas más tranquilas, ¿sale? De ahí nos vamos al siguiente gobierno y se siguen manteniendo tasas tranquilas, ¿sale? De ahí, si ustedes se dan cuenta, la inflación nos va pegando y nos va pegando duro, ¿sale? Pero en estos gobiernos ya después del 2000 ya la inflación ya fue más estable, ya fue más mesurada y cuidada. ¿Por qué? Porque se cuidaron planes económicos y eso fue lo que nos fue ayudando al país a que se sosteniera de una forma un poquito mejor. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que ya viene siendo ya a finales hasta este año, venimos teniendo una inflación muy cuidada, ¿vale? De ahí ustedes observen cómo, por ejemplo, cuando venían las cuestiones políticas en el 2017 y con los argumentos que se daban, se creía que iba a haber un problema en el país económico ahora sí que por los planes económicos. Al firmar ahí en el siguiente año, ya cuando se llega y el nuevo gobierno, bueno, el nuevo sistema político entra en las negociaciones también, entonces se genera una tranquilidad y vuelve a quedarse abajo la inflación. Pero ahorita, por ejemplo, nos podemos ver que es lo que ahorita muchos están preocupados, que en el 2021 nuestra inflación se fue a 7.36 y es ahí a donde muchos les está pegando. Eso es algo que sí nos tiene un poquito de estar pendientes nada más. Pero si ustedes lo ven, ustedes, por ejemplo, si van a comprar algo a la tienda, se van a dar cuenta cómo están el año pasado, en qué precio estaban unos productos y este año en qué precio está, y eso nos pega, ¿sale? Entonces, más o menos para tener en contexto la inflación, miren cómo en los años 80, ¿sale? Cómo se disparó mucho, ¿sale? Y ahí sí se pueden dar cuenta en los
85, por ahí 86, que es cuando más nos fue pegando, es cuando vemos cómo la inflación estaba muy alta. Ahorita, si se dan cuenta, ya esas cantidades, esas escalas, pues es muy diferente. Se ha cuidado mucho los planes económicos, pero lo que es este año, miren, vamos a ver cómo va desde el 2012, ¿sale? Miren cómo ha ido la inflación, ¿sale? Cómo se va cuidando. De momento entra lo que es en el 2017 las dudas del plan económico que va a haber en México y empieza a crearse incertidumbre. Por eso las cuestiones políticas influyen mucho y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Pero si se dan cuenta, fue bajando, se recuperó en el 2018, ¿sale? Pero ya lo que es 2019 bajó de nuevo, pero en el 2020, si se dan cuenta, sube. Ya lo que es el 2021 ya sube exponencialmente. Aquí ya es donde nos marca más de que la inflación es muy fuerte, muy agresiva. Por eso muchos ahorita ven problemas ahí con lo que es la inflación. Entonces, si se dan cuenta, esto nos da un problema. Aquí les quise poner lo que es enero y febrero para que más o menos tengamos en contexto de cómo va ahorita. Ahorita es muy temprano para decir cómo va a ser el comportamiento del año, pero ustedes pueden observar que más o menos es lineal. Si ustedes se acercan a un economista, a un actuario, ellos les va a hablar y les va a explicar esta gráfica, qué es lo que les está diciendo, ¿sale? Entonces nos puede decir que va a ser más o menos lineal, pero no me atrevería a decirles en cuánto terminaría este año, porque todavía tenemos decisiones muy difíciles este año que deben de repercutir al país y debemos de ver cómo nos va, si bien o mal. Aquí lo que nos marca es un poquito una tendencia a la baja, pero no mucha, ¿sale? Y acuérdense que para los intereses el indicador anda en 6, y si no llegamos a bajarlo, vamos a estar otra vez en este año en algunos intereses con 0, ¿sale? Para poder deducir en sus declaraciones. Pero bueno, tocando el tema único de lo que es la inflación, aquí podemos ver cómo puede haber lo que es un sostenimiento en la inflación y no hay una recuperación. ¿Qué nos quiere decir? Que a lo mejor los precios básicos ya no van a bajar, ya se quedaron en eso. Entonces el poder adquisitivo, si ustedes, es lo que les digo, recuerden ustedes, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Yo gano 10 pesos en el mes, pero con 10 pesos es para gastos alimenticios, a lo mejor otros 10 pesos es para vivienda, ¿sí? Y a lo mejor otros 10 pesos son para gastos mayores, ¿no? Que tenemos médicos y cuestiones así. Y a lo mejor ahí nos queda un peso volando. Lo que nos dicen, ¿sí? Con la inflación, que a lo mejor ya tus 10 pesos para lo que es los alimentos y todo eso, ya a lo mejor no vas a gastar 3 pesos. A lo mejor vas a gastar 50 centavos más, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo? Que entonces al final tú ya no tuviste el ahorro de 1 peso, ¿sale? Y a lo mejor hasta ya no te llega a alcanzar con lo que ganas para lo que es el sostenimiento mensual de tus gastos personales. Es ahí donde nos damos cuenta que la inflación es latente y pega fuerte, ¿sale, chicos? Bueno, yo les agradezco su tiempo, espero les haya ayudado estas gráficas y estos datos. Cualquier cosa, escríbanos. Les agradezco que me hayan pedido este tema y los temas que ustedes me pidan los vamos poniendo también para estudiantes, para no contadores.